¿Y qué me pueden decir ustedes si el conocimiento científico siempre estuvo presente, la imagen del investigador siempre estuvo presente, o cómo cómo se explicaba en la antigüedad los fenómenos que sucedían? ¿Cómo se imaginan que pasaba eso? Antes, todo fenómeno que ocurría lo explicaban a través de lo que era magia, mitos, creencias, porque eran las herramientas con las que contaba el hombre precientífico eh, para poder explicar la realidad que lo circundaba. Por ejemplo, el rayo para ellos inclusive hasta llegaba a ser un dios. Hasta que con la llegada del hombre científico, que es a partir del siglo XVI, con la llegada de Galileo y Newton, aparece la ciencia o la figura del investigador como la conocemos hoy. Alessandra, por favor, pasa más o menos a la 4. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Es a través de Newton y de Galileo cuando comenzamos a habitar la ciencia como la estamos conociendo hoy, con la figura de un investigador que lo que hace es observar, analizar, interpretar los datos para poder comprender la realidad o algún hecho. Pasemos, Alex, por favor. Y si tuviésemos que definir lo que es ciencia, un diccionario nos diría que proviene del latín, que significa saber o conocer. Pero no todo saber es científico, sino que tiene que tener determinadas características. Entonces, cuando hablamos de ciencia o cuando hablamos de un saber científico, nos estamos refiriendo a un conjunto de conocimientos que han sido obtenidos de manera metódica, que pueden ser ciertos o probables y que pueden organizarse y ser transmitidos. Ahora bien, para que un conocimiento sea considerado científico, tiene que cumplir al menos estos 3 criterios generales. El primero es que debe estar ajustado a un razonamiento lógico, debe ser factible, debe ser puesto a prueba utilizando algún método, y este nuevo conocimiento tiene que poder incorporarse a los conocimientos previos ya existentes de una manera coherente. Bien. ¿Existen otros tipos de conocimientos? Sí, yo ya se los había dicho anteriormente que sí existen. No todos los conocimientos son científicos. ¿Qué otro tipo de conocimientos conocemos? El habitual, que es aquel que no se basa en alguna teoría preexistente, sino por una cuestión más asociativa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, cierren los ojos, imaginen el mar. ¿De qué color lo imaginan? ¿O cómo lo imaginan al mar? Azul. Azul, ¿con qué otra característica? Con olas. Muy bien. ¿Y si les digo un árbol, Verde. todo verde o tiene otra estructura el árbol? No, el tronco marrón, las hojas verdes. Muy bien. Eso que yo les acabo de hacer es para mostrarle que todos poseemos un conocimiento habitual, que es lo que nos permite relacionar objetos con temas o personas y que se basa, digamos, en el día a día, en nuestra experiencia cotidiana. Después existe otro conocimiento que es aquel que son los dogmas, que no acepta ningún tipo de duda o contradicción, sino que las cosas son porque son así. Ejemplo, las religiones o el dogma de la fe. Bien, gracias, Ale. Ahí está. Ahora bien, el conocimiento científico está directamente asociado a otra palabra que deriva del latín, que es la palabra investigar. Investigar significa en búsqueda. Entonces, ¿cómo se asocia la ciencia con la investigación? En que ambas palabras cuando se unen significa búsqueda de un saber. Bien, pasemos.
pero no toda búsqueda de ese saber es una investigación científica. Si no sabemos aplicar el método correcto, mucha de la búsqueda de información se convierte meramente en eso, búsqueda de una información que carece de sentido racional, por lo tanto, puede ser que carece de sentido racional o carece de verificación o alguna de las características de la ciencia, por lo tanto, no se lo puede considerar como investigación científica. Bien, definiciones que son importantes que ustedes las incorporen. Hablar de investigación científica es hablar de una búsqueda sistemática y planificada de ese conocimiento científico dentro del campo de la ciencia. Bien. ¿Existen distintos tipos de investigación? Sí, existen distintos tipos de investigación que dependiendo los autores se los clasifican en distintos grupos. Yo acá le muestro dos grandes grupos de investigación, la básica y la aplicada. La básica es aquella que solo busca acrecentar los conocimientos, mientras que la aplicada utiliza a la básica para poder aplicarla en solucionar problemas concretos. Si les pido yo un ejemplo, vuélveme por favor a la anterior. ¿En dónde han podido ver en la pandemia tanto a la básica como a la aplicada, funcionando de manera conjunta y altamente necesaria? Y la básica La vacuna. sería... No entendí lo que dijeron. En pandemia, ¿cuál sería la investigación básica o en dónde lo han visto? Profe, básica podría ser, por ejemplo, cómo actuaba el virus. Es algo básico, digamos. Y la aplicada sería, por ejemplo, cómo tratarlo, cómo prevenirlo. Exactamente. La básica era comprenderlo, comprender esta nueva enfermedad, quién la producía, cómo la producía, entenderlo a la operatividad del virus. Y la aplicada sería, por ejemplo, los tratamientos, la vacuna. Bien, pasemos ahora sí a la siguiente. ¿Qué países lideran la investigación científica y cómo se arma ese ranking? Se arma el ranking en función de la cantidad de artículos científicos publicados en determinados tipos de revistas que tienen mayor índice de impacto. ¿Quiénes son los tres países que lo lideran? Bueno, China, Estados Unidos e India. Si pasas, Ale, a la siguiente, van a ver que entre los 8 que más publican no hay países de América Latina. Y en una de mis clases, uno de los estudiantes hizo una observación, para mí valiosísima, que dijo, ahí hablan de países, no del origen de los investigadores. Y la verdad que fue tan acertado el pensamiento o el comentario, porque es así, hoy en día Argentina produce excelentes profesionales, excelentes investigadores, pero que difícilmente encuentren campo de investigación dentro de Argentina, y por lo general se van a investigar a otros países que les ofrecen mejores condiciones u oportunidades para la investigación. Pasemos a la siguiente. Contarles a modo solo informativo cómo es la investigación en Argentina. Investigar en Argentina en su alto porcentaje es a través de unidades ejecutoras de CONICET y en las universidades. Por supuesto que existen empresas privadas que apuestan a la investigación, son minoría, pero sí las existen. En Tucumán, CONICET está presente, es un polo investigativo importante, que está constituido aproximadamente por 1.000 becarios o investigadores, que desempeñan sus funciones en 19 institutos o unidades ejecutoras. CONICET, además de ofrecer, digamos, becas, también ofrece alianzas estratégicas con otras unidades, como ser, por ejemplo, el CIPROSA, tiene acceso a la Universidad Nacional de Tucumán, de Santiago del Estero, la Estación Experimental, Obispo Colombres,
y bueno, la Fundación Miguelillo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos conocen de centros de investigación médica? ¿Alguna vez han visitado alguno? ¿Se imaginan cómo sería un médico investigando en Tucumán? No conozco, pero cuando tuvimos el curso COVID, cuando inició, digamos, el curso de los rotatorios, tuvimos varias clases con investigadores, bueno, que hablaron sobre las vacunas, sobre el virus y demás, que trabajan, investigan para CONICET junto con la UNT, que no me acuerdo ahora el nombre del lugar. Bien. Por ejemplo, un centro de referencia internacional es el CERELA, que es el Centro de Referencia del Lactobacilos. Y tal vez no sean mucho en cantidad con otras profesiones, hay médicos investigando ahí, por ejemplo, cuestiones nutricionales. Si se van a INCIBio, que también es otro instituto que depende de la universidad con el CONICET, hay tratamientos ya sea de distintas enfermedades o la generación de vacunas. Estudiantes contemporáneos de ustedes, por ejemplo, se han tirado más para la agromedicina o la agrobiotecnología médica, por ejemplo, a través de plantas, determinar algún metabolito que le permita curar enfermedades. Bien, ahora sí pasemos. Bien, esta es una definición que me encantó, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Comparto en un 100% lo que dice, que la ciencia y la tecnología son los medios que pueden contribuir al desarrollo de un país, sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Un país que no apuesta a la ciencia, que no promueve la ciencia y la tecnología, es un país que va en decadencia, y lo hemos palpado también en pandemia. Aquel país que está mejor posicionado en cuanto a investigaciones o a tecnología es aquel que ha podido brindar mayores soluciones y bienestar a sus propios pobladores. Pasemos, por favor. Bien. Todo esto que les voy a ir diciendo son cuestiones conceptuales que son muy importantes que le incorporen porque son preguntas de coloquio, ¿sí? Bien. Dijimos que la investigación científica es la búsqueda del saber dentro del campo de la ciencia. Bien, ¿qué características principales tiene que tener una investigación científica? Son 3. La primera es que sea sistemática, la segunda que esté organizada y la tercera que sea objetiva. Veamos qué significa que sea sistemática. Cuando hablamos de que algo es sistemático, estamos diciendo que sigue pasos, está esquematizado el proceso, ¿sí? En este caso, la investigación científica está estandarizado o está siguiendo los pasos del método científico. Fíjense en que la estructura del método científico se lo simboliza o se lo referencia como si fuese un círculo, sin principio, sin final, y siempre apuntando a incrementar el conocimiento, ¿sí? Bien, acá me detengo un poquito. Si ustedes tienen que empezar una investigación, ¿qué es lo primero que hacen? Y vamos a definir el tema de la investigación y ver qué hay, o sea, qué existe ya sobre ese tema. No vamos a ir a buscar algo que ya está en todos lados, me imagino. Bien, vas muy acertada, Alessandra. Mi pregunta va orientada a cómo inicia un investigador para seleccionar, por ejemplo, el tema. Una de las herramientas principales que tiene el investigador es su capacidad de observar una realidad y hacerse preguntas, ¿sí? Observa una realidad, se hace preguntas, la enmarca dentro del conocimiento actual a las que puede ir respondiendo y las que no van a formar parte de esas preguntas que lo van a orientar a él en su investigación. Una vez que el investigador tiene en claro el problema que desea investigar,
viene algo que es innato en el ser humano. Nosotros tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, seguramente algunos van a decir lamentarnos. Tratar de resolverlo. Exactamente, ahí es la respuesta. Tratar de resolverlo, darle una respuesta probable a ese problema, y ahí surge un componente principal de la investigación, que es la hipótesis. La hipótesis es la respuesta probable que le damos al problema y es aquella que vamos a poder refutar o corroborar en la investigación. Una vez que tenemos en claro el problema y que hemos logrado plantear la hipótesis, tenemos que plantearnos objetivos de investigación, es decir, ¿qué tengo que hacer para resolver el problema mediante acciones planificadas? Bien, paso siguiente es diseñar la metodología que voy a emplear, qué materiales, qué métodos necesito para poder alcanzar los objetivos y poder resolver el problema. Una vez que yo he tenido en claro eso, comienzo con la recolección de la información a través de observaciones, las cuales necesitan ser analizadas y se traducen en resultados de la investigación. Si esos resultados no son interpretados, carecen de sentido. Por lo tanto, uno de los eslabones principales de todo buen investigador es el poder interpretar los resultados para llegar a conclusiones que les permitan aceptar o rechazar la hipótesis de la cual he partido y generalizar esos hallazgos, es decir, incrementar el conocimiento sobre un tema dado. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Bien. Pasemos, por favor, a Alessandra. Cuando hablamos que la investigación tiene que ser organizada, estamos diciendo que no puede dejar librado nada al azar, sino que se va a regir de un orden, de estrategias y de procedimientos estandarizados para poder resolver el problema que se ha planteado como investigación. Bien, cuando hablamos de que tiene que ser objetiva, estamos diciendo que ningún hecho tiene que ser observado, analizado o interpretado con juicios de valor, sino que tienen que hacerlo de manera objetiva, sin prejuicios. Bien, pasemos. Y acá nos demoramos un poquito. ¿Quién de acá investigó alguna vez a lo largo de su carrera? En la facultad no, en el colegio. En el colegio, bueno, muy bien. ¿Y vos crees que podés ser una gran investigadora no habiendo empezado o haciéndolo de manera recurrente? ¿Te tenés fe que podés ser una buena investigadora? Supongo que sí, no sé. ¿Y por qué supones que sí? ¿En dónde está esa poca o mucha confianza que te tenés? Porque no creo que tenga que ver tanto con la práctica como por ahí otros tipos de carreras o procedimientos, sino con la constancia y con la forma de hacerlo. Muchas gracias, Ale. Pasemos, por favor. Cuando hablamos de ser un gran investigador, tenemos que saber que la práctica sí es importante, pero también es importante contar con herramientas que pueden ser, digamos, innatas en una persona o adquiridas, porque el pilar de todo está en aprender a pensar, en observar una realidad, poder reflexionarla, razonarla, considerar, empatizar con esa realidad, y porque cuando nos empatizamos nos involucramos, y al involucrarnos ponemos el resto de los componentes esenciales para hacer una buena investigación. Y una de esas herramientas esenciales es saber desarrollar el ojito observador de esa realidad. Pasemos, por favor. Bien, otros datos conceptuales importantes. El proceso de ir en búsqueda del conocimiento científico, es decir, de la investigación científica, cuenta con etapas, que son 3. La planificación, la ejecución y la comunicación.
Pasemos, por favor. Cuando hablamos de la etapa de planificación, nos estamos refiriendo a la etapa en la que elaboramos el protocolo, que es la que estamos por hacer nosotros en el cursado de este módulo. Nosotros vamos a transitar la etapa de planificación. Bien, cuando hablamos de la etapa de ejecución, estamos refiriéndonos, vuelva mi querida, ahí está. Cuando hablamos de la etapa de ejecución, estamos hablando de la etapa en la que recolectamos, analizamos e interpretamos los datos. Y cuando hablamos de la tercera etapa, que es la de comunicación, estamos refiriéndonos a la etapa en la que elaboramos un informe final. ¿Cuál de estas etapas es la más importante? Las tres. Si alguna de ellas falta, estamos cometiendo una mala praxis en el proceso investigativo. Bien, ahora sí pasemos. Si ustedes tuvieran que definir al protocolo, es decir, a la etapa de planificación de la investigación, vamos a decir que es un documento escrito que define las partes que debe tener toda investigación para que sea considerada como tal. Bien, pasemos por favor. Y en esta etapa de planificación tenemos que estructurarnos, tenemos que aprender a planificar. Aprender a planificar es también aprender a estructurar un protocolo de investigación. Y para eso existen preguntas básicas orientadoras para comenzar todo proyecto de pesquisa. Y son tres. Veamos cuáles son. Acá, en esta analogía que yo les hago, ¿qué imagen ven? Una entrada. Una entrada. ¿Qué otra cosa puede ser eso? Una casa. Una casa. Son dos pilares, digamos. Muy bien. Analógicamente, para mí eso es una casa, es una construcción, ¿sí? ¿Y por dónde empezamos a construir una casa? Por la base. Si mi base no está bien construida o carece de solidez, todo el resto se va a desmoronar. Entonces, fíjense cuán importante es hacernos la pregunta ¿qué? A la hora de construir un proyecto de investigación. Y la pregunta ¿qué? Está diciendo, ¿qué quiero investigar? ¿Qué tengo que hacer en mi proyecto? Y responden al problema y a los objetivos de investigación. Una vez que yo he logrado construir esa base sólida, bueno, tengo que empezar a construir los pilares de mi investigación. Y esos pilares son dos, fundamentalmente. Uno de los pilares es decir, ¿cuál es el fundamento racional de mi problema? Es decir, ¿cuál es el marco teórico con el cual yo cuento para poder investigar? Y que tiene que ver con el aporte que hacía la compañera cuando decía que ella iniciaría su investigación eligiendo el tema y buscando información para no cometer los mismos errores. Y está perfecto lo que ella respondió, porque fíjense en que eso es uno de los pilares fundamentales de la investigación. Otro pilar fundamental es el cómo. ¿Cómo lo voy a investigar? Es decir, ¿con qué metodología, con qué materiales? Una vez que yo he contestado estas tres preguntas, les puedo decir que estamos encaminados a construir un excelente proyecto de investigación. Y pasemos a la siguiente, porque a mí me gusta agregarle siempre, a la siguiente, por favor, agregarles una cuarta pregunta que también es fundamental. Y es la pregunta, ¿para qué quiero investigar? Es decir, ¿con qué propósito investigo? ¿Y por qué es importante agregar esta pregunta? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Miguel, Marina, que las estoy viendo ahora en la pantalla, o alguien que quiera contestarme. ¿Por qué es importante tener un propósito en la investigación?
no se imaginan por qué yo intento agregarles esta cuarta pregunta, perdón. Podría ser el fin, digamos, la finalidad del trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál sería el fin, digamos? No sé si me explico. Sí. También para saber, digamos, si es útil lo que estamos investigando. Bien, el propósito es una... Sí, mi amor. Bien, las 3 respuestas han estado muy acertadas. El propósito es la meta a largo plazo que yo tengo como investigador, ¿sí? Es el ¿para qué investigo? Investigo para resolver una problemática puntual, para diseñar nuevas estrategias de salud. Es el fin, es el ¿para qué investigo? Y ojo acá porque no es lo mismo objetivos que propósito. El objetivo son los pasos que doy a corto plazo para resolver el problema. En cambio, el propósito es para qué quiero resolverlo el problema. Pero además, tener un propósito de investigación, si ustedes recuerdan, la investigación, sobre todo en Argentina, es a través de becas, es a través de subsidios. Entonces, tener un propósito que sea, digamos, amplio, que mejore algunas circunstancias de urgencia, me va a llevar a obtener un subsidio o permitirme entrar dentro del circuito de la investigación. Entonces, principalmente les puedo resumir que tener un propósito o responder la pregunta del ¿para qué quiero investigar? Es importante por 3 puntos. Primero, para que el investigador se sienta motivado y comprenda cuál es la utilidad de resolver un problema. Segundo, para poder vender su investigación y poder obtener subsidios. Y tercero, para efectivamente lograr alcanzar una meta a largo plazo con los resultados que haya obtenido. Bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva que les comento a grandes rasgos porque esto lo tienen ustedes en la clase asincrónica. Cuando nosotros decimos que la base de la construcción del proyecto está dada por la pregunta ¿qué? Me estoy refiriendo a que si no tenemos en claro qué queremos hacer o qué problema queremos resolver, no vamos a saber para dónde tenemos que ir. El famoso dicho, cualquier bondi la deja bien, ¿sí? Si no tenemos en claro qué problema queremos resolver, no vamos a saber cuál va a ser el mejor tipo de estudio, cuáles van a ser los objetivos que me tengo que plantear, sobre qué población lo tengo que aplicar. Es decir, todas las otras preguntas que me voy a tener que hacer no van a tener la orientación necesaria para diseñarla de manera correcta. Pasemos, por favor. Pasemos. Y ahora bien, pregunta de coloquio. ¿Qué es un problema? Ahí ya tiene la respuesta. Pero quisiera que ustedes me puedan a mí, con sus palabras, decir qué es para ustedes un problema. Todos tenemos problemas. Desde que nacemos ya empezamos a observar problemas. Y una situación, algo a resolver, a solucionar. Es una situación que va en contra de lo esperado o lo deseado o lo que me genera un bienestar y requiere una solución, ya sea para darle un sentido a esa oposición o para generar el bienestar que se carece cuando está esta situación problemática. Si tengo que buscarlo en un diccionario, hablar de un problema es hablar de un interrogante o conjunto de interrogantes que nos plantean en realidad con algún aspecto de la realidad, en relación, perdón, a algún aspecto de la realidad.
Es la contradicción desfavorable, siempre un problema es algo desfavorable de lo que es entre lo que debería ser. Y es algo que requiere solución. Bien, pasemos por favor. Por lo general, y acá vuelvo a traer el comentario de la compañera, ella dice, yo iniciaría por el tema. Y es por lo general por lo que todo investigador inicia. Es muy difícil que un investigador comience ya con la pregunta problema perfecta a investigar, sino que empieza por un área de interés o por una temática de interés y a partir de ahí debe comenzar a construir su pregunta problema. Pasemos, por favor. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos o nos iniciamos con un tema o área problema. Y existen infinidades de aspectos que nos pueden interesar sobre esa área problema. Si ustedes se fijan en el dibujito que está puesto ahí, sobre el suelo hay determinada cantidad de barritas. Pero fíjense que uno de los hombrecitos lo mira desde la derecha y ve 3 barras. Pero el otro lo mira desde la izquierda y ve 4. ¿Quién tiene razón? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Los dos tienen razón, solo que se han parado desde perspectivas diferentes a observar ese problema. Espérenme un minutito, chicos. Ahora sí. Entonces, si yo ahora le hago una pregunta, los contextualizo. Ustedes están observando un basural a cielo abierto y ven que hay niños y ancianos adentro de ese basural. Supongamos, Esteban, ¿qué me dirías vos que observás como problema ahí? Ajá, bien. Bien, entonces diríamos la alta probabilidad de enfermedades asociadas a un lugar insalubre. Bien. Y, por ejemplo, Franco, ¿qué me dirías? ¿Qué observarías vos de ahí? ¿Franco está o se fue a dormir la siesta? Karen. Vería trabajo infantil o malas condiciones de trabajo para los que son adultos y trabajan en esa zona. ¿Profe, no me escuchó recién? No. Ah, perdón. Lo que decía es que tengo los auriculares con micrófono. Lo que decía es que lo que yo hace rato veía con esto de las perspectivas era, por ejemplo, medicina del primer mundo y del tercer mundo, y la diferencia de eso de lo que para alguien significa un problema, y bueno, por ejemplo acá que en el tercer mundo nos arreglamos con cualquier cosa y no es un problema, o viceversa, digamos. Qué interesante lo que acabas de decir, Franco, hablar de primer y tercer mundo, ¿no? ¿Quién nos categoriza como tal? ¿En función de qué? del desarrollo económico, político, industrial, todo lo que tiene que ver con tecnología y calidad de vida. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿es lo mismo investigar en lo que se llama primer o tercer mundo? Y no, y los problemas son distintos y a distintos niveles. Perfecto, excelente tu aporte, porque es así, en medida de que la realidad de lo que observa el investigador son las necesidades con las que se investiga. Nosotros generamos, por ejemplo, muy buenos investigadores, pero carecemos de una estructura en donde puedan desarrollarse, que es lo que planteábamos al principio. Pero, sin embargo,
les puedo asegurar que si viene un investigador de afuera a observar una realidad de acá, también desprendería alguna de estas observaciones que hacemos nosotros, ¿no? Porque el panorama es lo mismo, la imagen es lo mismo. Es un basural donde hay niños y hay ancianos. Y vos, Franco, ¿qué es lo que observarías ahí? ¿Un ejemplo? ¿Sí? Vos como investigador, ¿qué observarías ahí, ya que lo has llevado al plano sociopolítico? Se me pasan muchas cosas. Por ahí en lo que pienso serían lo que es un problema de atención primaria en la salud acá, que Ajá. allá seguramente no lo tienen, yendo desde lo que es el acceso a la salud, digamos. Primero, empezando por ahí, digamos, problemas que nosotros sabemos que los tenemos acá, que los trabajamos acá, como que estamos en esa acá y allá, todo lo que es el desarrollo de nuevos fármacos, terapias genéticas, moleculares, que para el tratamiento de enfermedades raras o incurables todavía, y que acá estamos en otra todavía. Es como una mirada más No sé si se me ocurre un ejemplo puntual, porque no sé, lo veo como un gran problema. Serían miles de ejemplos, digamos. A vos te lleva a reflexionar, digamos, de la situación que como país estamos retrasados, que nos impide, digamos, avanzar hacia Sí, progreso. sí, no solo como país, ¿no? Sino como región. Y sí, no es que nos impida, sino que por circunstancias anteriores quizás ya vamos retrasados. No es que hay algo que nos esté retrasando puntualmente. Pero bueno, desde el punto de vista esto de las perspectivas y los problemas, o sea, los problemas son totalmente distintos. Y sería, estaba por decir una frase, pero no. Decila. No. O sea, lo que quería decir es que hablar de cierta problemática ya sería bizarro, y al revés acá, viceversa. Entonces, hay que adecuarnos, digamos, al entorno, a problemas del entorno, a lo local, digamos, para buscar, por ejemplo, una problemática, las realidades del entorno. Va de la mano de esto que hablamos. Puedo ser un gran investigador, y el investigador, todos podemos ser grandes investigadores, no importa la circunstancia, lo que importa es saber mirar la realidad que nos toca y poder mirar en esa realidad las preguntas o los problemas que hay y buscarle solución. Porque el fin de la ciencia es eso, buscar una solución que sea para el bien común. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver con las preguntas problemas. Pero otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, para observar en la situación esta del basural sería, por ejemplo, la pobreza, la falta de recursos que haga que tanto niños como ancianos tengan que recurrir a ir a buscar cosas, ya sea comida, como muchas veces se ve acá en la calle nomás, o objetos en la basura porque no tienen los recursos para comprarlos. Perfecto, Ale, muchas gracias. Con este ejemplo que me encanta siempre hacerlo, esta especie de juego, fíjense en cómo una única realidad que creo que a todos en algún momento nos hemos topado con esa imagen, se han desprendido distintos puntos de vista. Uno de sus compañeros lo apuntó por un lado más cuantitativo, es decir, a ver, ¿cuántas enfermedades habrá en función de esta contaminación? Otros lo han llevado tal vez con un análisis más cualitativo, es decir, la desigualdad que hay que lleva a estas condiciones, ¿no? La falta de equidad social. Yo, por ejemplo, que estoy especializándome en el área ambiental, diría cuánta contaminación hay y cómo la contaminación está destinada a la gente que menos recursos tiene. Lo llevaría también por un lado cual y cuantitativo. Y esto es lo que les quiero traducir con el ejemplo. De una misma realidad observamos cuestiones diferentes, por lo tanto, van a ser distintos tipos de investigación
que a lo largo del cursado vamos a ver que existen muchos tipos de investigaciones. Entonces, filtrando todo esto que se ha generado en el diálogo que hemos tenido, cuando el investigador observa una realidad y elige un problema a investigar, lo que hace es posicionarse frente a él, a esa realidad, y mostrar también el lado o la sensibilidad del cual lo quiere abordar al problema. No es lo mismo abordar un problema con un enfoque cualitativo que un enfoque cuantitativo. A grandes rasgos, cuando hablamos de un enfoque cualitativo, estamos diciendo que a mí me interesa ponerme en los zapatos del otro. Y cuando digo que voy a interesarme en investigar un enfoque cuantitativo, es decir, yo necesito números para poder comprender un problema, saber cuántas personas habitan en un basural, cuántas enfermedades se generan en ese basural, tras del basural. Y si me preguntan, ¿cuáles de los enfoques es mejor? Los dos son buenos, los dos son necesarios. Porque primero necesito comprender una realidad, respetando el sentir, el pensar del otro, y también necesito saber los números que a mí me permitan proyectar a nivel de salud pública. Entonces, ambos enfoques son necesarios, pero ambos enfoques surgen, depende de qué posicionamiento me ponga ante una realidad. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, ahora sí pasamos. Habla, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, esto es una clase de metodología de la investigación. Entonces, es una clase en donde se les brinda a ustedes las herramientas para construir un buen proyecto o una buena investigación. Entonces, si yo a ustedes les estoy diciendo, empiecen siempre por el problema porque es la base del proyecto, bien, ahora les digo, ¿cómo formulamos un buen problema? Bueno, estos son tips que tienen que tener en cuenta para formular de manera correcta. Primero, siempre un problema debe exponer la relación entre las variables principales. Y una recomendación que les hago, háganlo de manera interrogativa. ¿Para qué? Para que se pueda ver de manera más clara esa relación entre las variables. Siempre un buen problema me está diciendo en qué lugar, en qué tiempo y en qué población yo voy a estudiar un determinado fenómeno que observo. Veamos la siguiente diapositiva, así les puedo ejemplificar cómo se hace una buena pregunta-problema. Fíjense, lo hice de manera interrogativa y la pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el consumo de agua contaminada con arsénico y el desarrollo de cáncer de piel en pobladores del sur de la provincia mayores de 65 años durante los últimos 10 años? Fíjense, tienen todos los elementos que les mencioné anteriormente. ¿Quién se anima a decirme cuál es la relación entre las variables principales? ¿Cuáles son las variables principales de esta pregunta-problema? Las variables son, digamos, la población que consume agua contaminada con arsénico y la población que no lo consume, digamos. Son las dos variables que chocan. En cuanto al desarrollo de hacer un cáncer de piel. El desarrollo del cáncer y la exposición al agua contaminada. Ahí está. La respuesta correcta es la que nos da Franco, ¿sí? Las variables principales, el consumo o no de agua contaminada, y la segunda variable es el desarrollo o no del cáncer de piel, ¿sí? Esas son las variables principales. Ahora fíjense en que también esta pregunta-problema me dice en quién la mido, dónde y cuándo. ¿En quién lo mido? En pobladores del sur de la provincia de Tucumán, que sean mayores de 65 años, y en el cuándo es durante los últimos 10 años. ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas al respecto? Bien, pasemos. Una de las características que tiene hacer o ejecutar
investigación es que nunca dejamos de hacernos preguntas. Una característica del investigador es que cuestiona absolutamente todo. Un ejemplo de eso es que inclusive cuando empieza a redactar su pregunta-problema, se cuestiona, analiza, se pregunta cosas al respecto. Acá les doy algunos ejemplos que se los menciono a grandes rasgos. Por ejemplo, elijo un problema y me pregunto, ¿es políticamente viable? ¿Se dispone de recursos suficientes? ¿Hay problemas éticos en el desarrollo de la investigación? ¿Va a haber posibilidad de lograr que todos los sujetos participen? Pasemos, Ale, por favor. Otras preguntas que me tengo que hacer. Si voy a hacer un enfoque cuantitativo, me tengo que preguntar, ¿voy a poder generalizar los hallazgos en función de la población que escoja? ¿Qué prioridad tiene la solución del problema seleccionado? Y fíjense en que esto va de la mano del comentario que hizo Franco. Capaz que viene un investigador y quiere investigar algún avance tecnológico sin haber solucionado problemáticas básicas en una población, por ejemplo, vulnerable como la del norte argentino. Entonces, no digo que un problema es mejor o peor que otro, sino son las circunstancias en que buscamos resolver un problema. Bien, ¿qué otras preguntas nos tenemos que hacer? ¿El investigador está entusiasmado, está capacitado para hacerlo? ¿Es competente? Bien, ahora sí, que la Ale está ahí apurada para pasarme la diapositiva. Bien, una vez... Sí, mi amor, diga. Ajá. Uh-huh. Bien, estás hablando de la formulación del problema. Bien, nosotros tenemos que identificar nuestro problema de investigación, ¿sí? Y todo problema, ¿qué es una variable? A ver, ahí, ¿qué es una variable? Parámetro de algo. Ahí está, eso es. Una variable es una característica que tiene mi sujeto u objeto de estudio y que tiene un valor que fluctúa si lo mido en un objeto o en otro, ¿sí? No es constante, eso es una variable. Y en una investigación, lo que yo busco es recolectar datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que recolecto? Son los valores de esas variables. Son las variables que mido. Entonces, cuando yo construyo mi pregunta-problema, lo primero que tengo que saber es identificar qué variables me va a interesar medir, es decir, qué datos voy a querer tomar para resolver ese problema. ¿Cómo yo delimito la variable, que en sí es la pregunta que me hace Esteban? ¿Cómo le encuentro las variables? Bien, a través de la lectura, la profundización en la teoría existente sobre un tema o un problema dado, ¿sí? Ahí comienzo a dilucidar o a observar esas variables. Y me tengo que definir por cuáles son las dos principales que me interesan a mí evaluar en mi investigación. ¿Contesto tu pregunta, Esteban? No, por favor. Ya vamos a ver a lo largo de cuando vayamos haciendo los ejercicios de las clases, esta tarea de identificar las variables, de poder definir los objetivos. El paso preliminar es saber qué problema quiero resolver. Y ahora yo te pregunto, Esteban, decime qué problema te gustaría a vos resolver. Sí.
Bien, Esteban, ¿y ahí qué es lo que vas a observar vos? Los factores que están asociados y el grado de arraigamiento de esos factores, de arraigue de esos. Y fíjate que tal vez vos no te has puesto a pensar cuál es la variable. Simplemente has visto esa realidad, que es el ejemplo que yo he dado, y has desprendido una inquietud que vos tenés. Y ya las tenés a las dos variables principales. ¿Cuáles son? ¿Te animás a decírmelas? Te lo facilito. Vos, sin saber que estabas seleccionando variables, has formulado cuál era tu inquietud, ¿sí? ¿Cuál era tu problema? Y ahí vos has dicho, a mí me interesa observar los factores de arraigamiento y supongamos el grado de arraigamiento de esos factores, ¿sí? Ahí está. Bien, tu variable principal son los factores asociados a las condiciones de vida y el grado de arraigamiento. Porque el investigador lo que hace es decirme, a mí me interesa observar esto. Y eso que le interesa observar al investigador son las variables. ¿Y cómo yo sé qué es lo que tengo que observar como investigador? A través de profundizar en el marco teórico. ¿Se entiende? Bien, ya vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio todos juntos para poder entender el tema de seleccionar las variables. Bien, entonces, una vez que sé cuál es mi problema a investigar, que lo he formulado de manera correcta, viene otro paso muy importante en la construcción de esa base de la investigación, que es la construcción de los objetivos. ¿Y por qué es importante? Pasemos a formular un objetivo. Es importante porque los objetivos son la brújula que conduce al investigador hacia dónde tiene que ir. ¿Qué pasa si un navegante no lleva brújula? Se pierde. Se pierde. Así de fácil es la respuesta, se pierde. Acá pasa lo mismo. Si el investigador no tiene objetivos claros, no sabe para dónde tiene que ir. No sabe qué pasos tiene que dar para resolver el problema. Entonces veamos, analicemos qué son los objetivos. Pasemos, Ale, por favor. Los objetivos, junto con el problema, son la base estructural de todo proyecto de investigación. Son los que a partir de ellos van a permitir hacer el diseño metodológico. Y tienen que tener tres características fundamentales. Una es que sean claros, es decir, que no quede ninguna duda de lo que se tiene que hacer, en quién se tiene que hacer, cuándo. Otra de las características es que sean factibles. ¿Qué quiere decir? Que con los recursos que el investigador cuenta, lo pueda ejecutar a ese objetivo. Y la tercera característica es que sean pertinentes. ¿Qué quiere decir que sea pertinente? Quiere decir que responda directamente al problema que yo deseo resolver. Van a ver que muchas veces formulamos objetivos por las dudas me vayan a servir más adelante. Y eso habla de mala praxis en el diseño de investigación. El objetivo son los logros que el investigador quiere hacer con acción planificada para responder directamente al problema. Por lo tanto, los objetivos que nosotros elaboremos tienen que ser directamente ligados a esa problemática. ¿Qué otra característica tienen que tener? Es que tienen que estar formulados en el verbo infinitivo y que tienen que poder ser factibles de medición y de observación. Pasemos, por favor. Bien,
La segunda pregunta fundamental en la elaboración del proyecto, que era uno de los pilares que habíamos observado en esa construcción de la casa, era la que respondía al marco teórico. ¿Por qué es importante el marco teórico? Y acá lo vuelvo a citar tanto a Esteban como a Alexandra, que dijo, yo necesito conocer qué hay ya sobre un tema para o no cometer los mismos errores, o en el caso de Esteban, para poder identificar las variables. Entonces, fíjense si eso, la lectura crítica o la búsqueda del fundamento racional del problema no es algo primordial. Si ustedes mismos en su propia reflexión como investigadores lo han dicho, si yo no hago una buena lectura crítica del conocimiento científico preexistente, y va a tener bastantes errores, o voy a cometer bastantes errores en el diseño mío metodológico. Bien, pasemos por favor. ¿Qué tengo que saber del marco teórico? El marco teórico es tan importante que no permite o no es inadmisible que sea un copia y pegue de otros autores. Que, se los digo, pasa. Por lo general no les gusta elaborar o redactar, entonces, ¿qué es lo que hace? Un copy y pegue y un rejunte de información. El marco teórico, el que le sirve a todo investigador, es aquel que se construye y es aquel que permite una lectura armoniosa, interesante, sólida. Pasemos, por favor. Por lo tanto, el marco teórico amerita que se le dedique buena parte del tiempo que lleva el diseño metodológico. Bien, el otro pilar fundamental de esta construcción era el cómo, que les había comentado que era la selección de materiales y métodos necesarios para la investigación. Solamente les voy a mencionar qué preguntas nos hacemos dentro de esta interrogación del cómo. Me voy a preguntar, a ver, ¿con qué enfoque voy a mirar ese problema? Es decir, con un enfoque cualitativo, cuantitativo, o qué tipo de estudio voy a hacer un estudio descriptivo, analítico, experimental. Me voy a preguntar sobre la población, sobre las consideraciones éticas, sobre las variables. Fíjense que acá vuelve a aparecer esa duda que tenía Esteban, nuevamente vuelve a aparecer en esta pregunta estructural. También voy a preguntar qué métodos e instrumentos de recolección de datos necesito. Pasemos, Ale, por favor. Me voy a preguntar con qué tiempo cuento, es decir, cuál va a ser mi cronograma de trabajo, con qué presupuesto cuenta el investigador, sobre qué fuentes bibliográficas me voy a guiar, qué anexos necesito. O sea que fíjense en todos esos elementos esenciales que componen a una única pregunta, que es el cómo. Bien, pasemos, por favor. Bien. Les había dicho que preguntas estructurales son 3. Yo me tomo el atrevimiento de decirles que la cuarta es igual de importante o fundamental que las otras. Acá me voy a detener para decirles, según la bibliografía que nosotros utilizamos en la cátedra, a modo teórico se dice que son 3. A modo práctico, yo a ustedes les digo que la cuarta pregunta importante es el para qué, ¿sí? Cosa que si ustedes en el coloquio surge esa pregunta, ustedes puedan diferenciar esto que les estoy diciendo. Las 3 principales son el qué, el cómo y cuál es el fundamento racional. Y además de eso, es importante también preguntarnos el para qué quiero investigar. Bien, y esto es lo que ya les había contado. ¿Por qué es importante esta pregunta? Por 2 motivos fundamentales, que es la motivación del investigador y la gestión de fondos. Bien, pasemos por favor. Bien, supongamos que ustedes ya se han hecho esas 4 preguntas y todavía quieren, como buen investigador, seguir cuestionándose el diseño. Bien, fíjense en estas preguntas que se van a hacer.
el diseño de investigación que yo hice es factible, me resulta interesante, es ético, es novedoso, es relevante para el conocimiento científico, para la orientación de futuras investigaciones. Fíjense que todo esto que yo les estoy diciendo, que ya están puestas acá en la estructura de la clase, son las mismas que se han hecho ustedes en el diálogo que vamos teniendo. Bien, pasemos por favor. Les voy a mostrar acá a grandes rasgos algo que vamos a ver en las clases subsiguientes. La estructura de un protocolo varía dependiendo de la institución a la cual se presente. Yo les muestro acá la estructura del protocolo que se le exige en la Facultad de Medicina y es la que ustedes van a tener que presentar en este cursado para poder regularizar el módulo. ¿Cuál es esa estructura? Tiene seis secciones. Cada una de esas secciones se inicia en una página nueva. Tiene la carátula. Fíjense en acá, la carátula tiene que tener los logos de las instituciones. Tiene que tener un encabezado que mencione que es la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Medicina y la pasantía rural a la que pertenecen. En el caso de ustedes van a decir que es el rotatorio NOA. Tiene que tener centrado el título de la investigación. También tiene que mencionar los autores y el periodo en que lo hacen. El resto de la sección es introducción, materiales y métodos, cronograma y presupuesto, referencias bibliográficas y anexos. Bien, pasemos por favor. Bueno, ahí se ha chanfleado un poco el techo de esa construcción. Supongo que al pasarse del PDF. Bien, fíjense que la primera sección que yo les había nombrado es la de introducción. Es tan importante esta sección que engloba 3 de las principales preguntas orientadoras que les había dicho recién. Lo engloba al qué, al para qué y al cuál es el fundamento racional del problema. Es decir, ¿qué tiene que tener la sección de introducción? Tiene que tener el marco teórico, el problema, los objetivos y el propósito de la investigación. Pasemos, por favor. Bien, ¿por qué es tan importante esta sección? Y primero, porque engloba esas 3 preguntas fundamentales y segundo, porque va a ser el anzuelo que va a llevar a todo lector a interesarse en todo el resto que va a venir, es decir, en todo el proyecto de la investigación. Y es el momento en que el investigador expone por qué ha elegido ese tema y por qué es importante investigarlo. Bien, pasemos, por favor. Bien, pasemos. Ahora vamos a aprender en el cursado cómo construir un buen marco teórico. Un buen marco teórico tiene que tener todos estos condimentos o todos estos elementos. Tiene que tener definiciones, datos generales, datos estadísticos y el planteo puntual del problema. No puede faltar nada de esto que yo les estoy mencionando porque el fin del marco teórico es que el que lo esté leyendo no tenga ninguna duda de lo que se va a pretender abordar con el proyecto de investigación. Bien, pasemos. Pasemos porque esto ya se lo había dicho, que es el cómo. Bien, me detengo acá. Estoy construyendo el marco teórico y ustedes me dirían, pero ¿a partir de qué lo construyo? Bien, a partir de una exhaustiva búsqueda de información científica que haya pasado por un filtro crítico en su lectura, ¿sí? Es decir, a partir de qué fuentes, de fuentes que sean confiables y actualizadas, y en mi protocolo yo lo tengo que exponer siguiendo un formato. ¿Cuál es el formato que nosotros exigimos? Es el formato Vancouver. Existen otros, como ser APA, Harvard, pero que se aplican en otras instituciones o en otros campos del saber. Bien, pasemos.
Pasemos, por favor. ¿Dónde buscamos fuentes confiables y actualizadas? Bien, existen distintos tipos de bibliotecas y de buscadores que podemos acceder. Ustedes a lo largo del cursado van a tener que buscar mucho material. Estas son las que yo les recomiendo. Pasemos, por favor. Vireme, que es una biblioteca que es centro latinoamericana, que lo que busca es concentrar investigaciones del área de ciencia de la salud de América Latina, especialmente. Pasemos, por favor. Otra biblioteca es Lilacs, otra es Cielo. Cielo es por lo general la que estamos más familiarizadas y tiene tal vez un mayor alcance porque no solo es de Latinoamérica, sino también engloba de España y de Portugal. Pasemos con los buscadores, que es, por ejemplo, PubMed, y otra que es el famoso Google Académico, que es también, por el general, el que accedemos todos. Ambos PubMed como el Google Académico son gratuitos, son buscadores gratuitos y que tienen filtros de búsqueda que facilitan la búsqueda de información. Bien. Como estamos ya finalizando la clase de hoy y que mucha de la información que se la he dado ahora vamos a ver detenidamente a lo largo del cursado, quería resumirle todo esto en alguna frase que sea para ustedes motivadora. Soy consciente que metodología de la investigación es una asignatura que a muy pocos les gusta. Cuando no nos apasiona lo que es la investigación, lo vemos como algo tedioso en lo que es tanta información, tanto tecnicismo, pero bueno, más allá si les gusta o no el cursado, yo deseo que aspiren a hacer una buena investigación, aprender a hacer una buena investigación y que no necesitamos grandes cosas, sino que necesitamos desarrollar nuestro ojito crítico y no perder nunca a nuestro niño. Fíjense en cómo es un niño. Un niño es curioso, es preguntón, es simple a la hora de observar una realidad. Y así tiene que ser el investigador. Tiene que tener capacidad para admirarse, de cuestionarse todo lo que observa, porque cuestionarse, preguntarse, admirarse, es lo que estimula la creatividad, que son los componentes esenciales en toda elaboración de un proyecto de investigación. Bien, la clase de hoy termina, pero me gustaría escucharlos a ustedes si tuviesen preguntas o comentarios respecto de lo que hemos visto hoy.